¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Como siempre, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Les mando un saludote, un abrazote a todos y a todos. Les mando un fuerte abrazo y salud, ¿ok? Iniciamos de lleno con el video. Este video también es un poco diferente porque vamos a platicar un poquito de las metas y objetivos para alcanzarlas y cómo podemos crecer financieramente en este ámbito de Uber. Muchos o pocos me han preguntado si realmente se puede generar una flotilla, cómo le hice, cómo se hace, qué hago o qué se realiza. Yo me baso muchísimo en metas y objetivos, pero como saben, las metas y objetivos pueden ser para cosas, casas, aviones, carros, etcétera, como también pueden ser para ciertas cosas monetarias. Mi consejo número 1 es que siempre, ponte metas y objetivos monetarios. A veces creo que estas metas y objetivos monetarios son lo más difícil de ponernos nosotros como seres humanos, ya que siempre estamos con, ay, como que quiero esa casa, ajá, pero ¿cuánto cuesta la casa? Ah, como que quiero viajar, ajá, pero ¿cuánto cuesta el viaje? Ah, como que quiero unas papas, ajá, pero ¿cuánto cuestan las papas? Ponte monetario, ya no, o sea, sí ponte la casa, pero abajo el monto. Aquí quiero esa casa de 2 millones. Ya tenemos un objetivo monetario, ya que si no tenemos objetivos monetarios, no sabemos cuáles son los pasos que necesitamos seguir para alcanzar ese objetivo monetario, ya que ese trabajo, ese esfuerzo que vamos a hacer, nos van a recompensar con dinero. Entonces ese dinero lo tenemos que saber administrar, porque si no nos ponemos objetivos monetarios, estamos administrando mal nuestra vida, nuestro sistema financiero. Ya que, sí, quiero un yate, sí, hermano, pero hay yates desde 1 millón hasta 20 millones. ¿Qué yate quieres? Ponte un precio. ¿Para qué? Para ver cuántas horas necesitas trabajar, qué necesitas hacer y ahora sí generar toda la lana para alcanzar eso. Claro, en los objetivos y metas monetarias, por favor, pongan también alcanzables. Un ejemplo, ¿no? Yo quiero ganar, quiero comprarme esa casa de 45 millones en un año, ¿ok? De repente, o sea, analícense ustedes mismos y digas, ok, dije un año. No, o sea, se puede alcanzar, que se puede. Pero me veo y digo, no me gusta trabajar, me gusta trabajar solo 5 horas, la verdad soy bien flojo, etcétera. Pues es un objetivo monetario inalcanzable y te lo estás poniendo muy alto. Entonces, lo que va a pasar, te vas a estresar y lo vas a dejar caer, ¿no? Entonces, pónganse objetivos monetarios y metas alcanzables a lo que ustedes son. Y hay que revisar en un espejo y decirnos, sí soy esa persona que puede alcanzar eso, porque todos podemos alcanzar eso, pero qué habilidades, qué ganas tengo ahorita, qué me falta también para llegar, ¿ok? Y para esto, lo que yo hago para alcanzar mis objetivos y metas monetarias es generar una tabla sencilla en Excel para generar presupuestos. Esa tabla que ahorita les voy a mostrar la hice rapidísimo, ustedes lo pueden hacer, es suma, resta y listo. Pero para que más o menos vean cómo anoto los presupuestos. Ahorita les explico el tema de los presupuestos. Si ustedes están viendo, por aquí bueno, por acá sí es el short, está muy pequeña, pero por acá creo que sí se puede llegar a ver. Una tabla sencilla donde puse los productos o objetivos, los presupuestos, el gasto real, el ahorro, el total del ahorro y ahorro contra meta y meta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí necesitamos también el ahorro, para ese ahorro mandarlo a inversión y esa inversión crezca nuestro dinero y nuestro dinero trabaje por nosotros y así no trabajar y tener una flotilla y ya sabemos para qué va todo esto, ¿no? Pero siempre generar también presupuesto. Ya tenemos la meta y objetivo monetario, pues ahora vienen también los presupuestos, ¿no? Porque son los gastos que vamos a tener y si no nos presupuestamos, pues el dinero también se va por la borda. Como ustedes pueden ver, yo en comida es inventado, chavos, inventado, no es lo que gasto, ni siquiera fumo, pero es inventado, ¿ok? Comida, y esto es por día. Comida 200, cigarros 70, refresco 30, familia 350, café 45, ¿ok? Ese es mi presupuesto, lo que en este día es lo que máximo que puedo yo gastar en esas cosas. Luego viene el gasto real. Ok, en comida gasté 150, en cigarros 70, en refrescos 15, en familia 250 y en café 45. Luego viene el apartado de ahorro. ¿Cuánto ahorré? Pues en comida 50, en refrescos 15, en familia 100. Total del ahorro 165 pesos. Yo me puse como meta diaria
de generar un ahorro o una inversión o ingresar 200 pesos a otra cuenta para que se vaya para lo que yo quiera, para mi meta, mi objetivo final. ¿Cuánto me faltaron? 35 pesos. Como pueden, ahorro contra meta, 35 pesos es lo que me faltaron. ¿Qué puedo hacer el día siguiente? Ok, si vi que me faltaron 35 pesos, pues si ya tengo presupuestado esto, pues puedo bajar el gasto. Ya no compro una cajetilla, sino compro solo 5 sueltos para generar esos 35 pesos. Y ahora sí, mi meta la alcancé diaria de 200 pesos. Hagan un ejercicio entre ustedes y saquen 200 pesos diarios y revisen cuánto les genera al año, ¿no? Ese dinero que les generó al año de esos 200 pesos, yo no les recomiendo que lo tengan en una cuenta de débito bajo de su colchón, no. Si ya juntaste eso, mételo a una inversión, mételo a algo que te dé rendimiento, CETES, hay muchísimas herramientas de inversión, ¿no? Mételo para que ese dinero siga creciendo, pero ponte metas. Si viste yo, metas, yo quiero sacar 200 pesos diarios, extras. ¿Cómo le voy a hacer? Pues tengo mis presupuestos, hago esto. Esta tablita, se los juro, le hice, es sencillísima. Entonces, nada más ejemplo, ¿no? Pero es como ustedes la pueden llevar, como lo pueden hacer o escrito a mano. También se puede, no hay ningún problema. Pero para que revisen, que sí anoten tanto sus presupuestos que tienen, porque si no nos presupuestamos tampoco, podemos gastar lo que queramos. Comidas, un ejemplo. Si yo no me había presupuestado 200, yo puedo llegar a un restaurante y, pues dame, ¿cuántos? 400. Como no me presupuesté, pues ya me excedí. Pero porque yo mismo en mi cabeza no tengo el presupuesto que yo quiero tener, ¿no? Pónganse presupuestos, metas y objetivos monetarios y usen esta para que generen un ahorro y ese ahorro se vaya a inversión y esta inversión vaya creciendo. Así es como yo le hice para que así creciera mi flotilla, crecieran mis inversiones y pudiera salir adelante para en un futuro monetizar, les iba a decir, automatizar todos los negocios, todas las inversiones y así viva de mis inversiones sin tener que trabajar. Espero que les haya agradado. Creo que para muchos va a ser un video pesado, pero para muchos sería un video muy interesante, ya que es una experiencia de vida que yo estoy haciendo y me gusta también que ustedes la sepan de cómo le he hecho y cómo he llevado los pasos para llevar un mejor control financiero, tanto de mi dinero como de mis inversiones y de mis metas y objetivos. Es como les digo, pónganse metas y objetivos monetarios. ¿Sí o sí? ¿Ok? Espero que les haya agradado. Recuerden suscribirse, regalarme ese like, activar la campanita y pongan aquí en los comentarios qué tipo de instrumentos de inversión ya conoces, qué tipo de instrumentos de inversión llevas o ya tienes y qué tipo de inversiones gustaría que platicáramos y también si llevas algún control o no para saber cómo vas en la vida, cómo vas en tus números, porque números son números, uno es uno y no va a cambiar, ¿ok? Espero que les haya agradado. Este video es un poco diferente. Les quería platicar un poco de esto y espero que les haya agradado. De todos modos, cualquier cosa se encuentran conmigo. Temas de inversión les dejo aquí el número y temas de mentorías también por aquí. Nos vemos en otro video, amigos. Que tengan un excelente día, tarde, noche, como ahora sí que a la hora que quieran ver. Nos vemos. Espero que también les haya agradado los shorts. He subido muchísimos shorts. Pero les agrade. Recuerden, los shorts es una parte. Imagínate, lo voy a dividir en short, una parte del video. Si digo ciertas palabras en un video, no es que se salga de contexto. Tienen que revisar el video completo antes de empezar a insultarme. Por favor, vean el video completo y me ayudarían muchísimo, ¿ok? Nos vemos en otro video, amigos. Adiós.